Al campo de Caracol Radio. Dirige Luis Enrique Hurtado. Un feliz amanecer para los oyentes de Al campo de Caracol Radio en esta mañana de sábado. En esta jornada informativa pondremos la lupa sobre varios aspectos clave del sector agropecuario nacional. Empezaremos con la producción de quesos. Vamos a recorrer procesos, prácticas de calidad y perspectivas de producción. Hablaremos también de la cata como una herramienta para valorar sabores y texturas. Enseguida presentaremos un panorama preocupante para la ganadería por las pérdidas materiales y productivas causadas por el régimen de lluvias y la reciente ola de calor, efectos del fenómeno del Niño. Más adelante traeremos las noticias más importantes del sector agroindustrial, movimientos, precios, exportaciones y otros temas de gran interés. Y vamos a cerrar la jornada con un informe sobre el trabajo de la Cámara de Comercio del Valle para el Agro, programa de apoyo, alianzas con el sector privado y otros aspectos de suma importancia para los campesinos, los emprendedores de esta zona del país. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al campo de Caracol Radio en esta mañana de sábado 25 de julio. La conexión entre el campo y la ciudad es Al campo de Caracol Radio. Cordial saludo para todos nuestros oyentes de Al campo de Caracol Radio en esta mañana de sábado. En esta jornada informativa comenzamos hablando que Colombia en estos momentos tiene una producción de queso que se estima en unas 50.000 toneladas al año. El sector se destaca por su gran tradición artesanal, como son el queso costeño, el queso campesino y el doble crema. Los precios por kilo oscilan entre los 16.000 y los 20.000 pesos. Quesos conocidos está el queso Paipa, originario de Boyacá, es uno de los pocos quesos madurados del país que cuenta ya con una denominación de origen. También está el queso Caquetá, el quesito, el quesillo y el queso costeño. Y precisamente para hablar sobre quesos, la importancia, la producción, pero también tener un buen paladar para diferenciar las diferentes variedades. Se trata de Luis Asdrúbal Chávez, del Ecuador. Don Luis, bienvenido al campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, yo gracias a Caracol. A veces yo soy muy pegado a los medios de comunicación, y siempre en Ecuador. Mi papá, cuando se levantaba en la mañana, sintonizaba solo radios de Colombia porque eran las que entraban. Todelar, Caracol, CRN, que eran las tres radios fuertes que entraban a Ecuador. Y me crié escuchando los programas agropecuarios que en las 5 de la mañana daban estas emisoras, ¿no? Así que un sueño a estar en el micrófonos de Caracol. ¿Cuántos años probando quesos? Yo ando 17 años probando quesos en todo el mundo. He estado en España, soy juez del Mundial de Quesos, World Cheese Award. Nosotros organizamos la Copa América del Queso. Ya vamos por la 4ª edición que va a ser en Panamá. Hemos estado en la Expocation hace 15 días en Brasil, en Araxá, en Minas Gerais. En Ecuador vamos por la 15ª Feria Nacional del Queso, haciendo esto, comunicando a la gente de la importancia de comer queso, ¿no? Sí. ¿Cuántas variedades de queso pueden haber en el mundo? Hablan de 1.200 variedades de quesos, y cada cual en su espacio tiene su queso porque el queso es de cada lugar, ¿no? Un queso, si usted hace con la hacienda del señor, el queso fresco, y el de la otra hacienda va a ser muy diferente, aunque tengan la misma tecnología. Entonces, lo que podemos agrupar es de acuerdo al tiempo de maduración, en los quesos frescos, los quesos hilados, los semimadurados, los especiados, los duros, los de pasta cocida, los quesos con mohos internos, con mohos externos, que serían básicamente y las mezclas, ¿no? Y ahora que estamos acá con quesos de leches finas, que eso sería algo que la gente debería probar, quesos de cabra y quesos de oveja. Ahora, la base primordial de todo queso es la leche. Yo tengo ¿qué podría decir?
No sé, me olvido la palabra, pero un buen queso depende de una buena leche. Con buena leche hacemos buenos quesos. Con mala leche, así sea el mejor experto, el científico más, va a salir un queso que no tiene las garantías y la calidad que necesita para tener un buen queso. Ahora, la textura depende de qué. De la leche primero, del trabajo luego en tina, en mesa, y de los fermentos que le echemos a los quesos, porque cada queso, su característica va de eso, ¿no? ¿Qué fermento tiene? Si tiene fermentos propiónicos, mesófilos, termófilos. Entonces, ese tipo de cosas hace que el queso tenga su característica. ¿La maduración es fundamental? Y un queso, los europeos nos dicen a los latinos que comemos cuajada prensada. Y es verdad, porque es un queso fresco, la cuajada la prensamos y la vendemos. Un queso a partir de los 21 días yo puedo considerarle un queso. Ya tiene su tiempo de premaduración, y hay quesos que llegan a tener dos años, como el parmesano reggiano, para salir a la venta. Entonces, nosotros tenemos acá en la mesa, tenemos quesos de un año, tenemos de 18 meses, tenemos quesos madurados que tienen el carácter que la gente ha sorprendido, porque a pesar de que tiene un año, que tiene más de un año, el queso se mantiene impoluto, tiene un sabor espectacular y no distorsiona. Un compañero acá de la cámara me decía, y a mí no me gustaban los quesos maduros porque olían feo y sabían feo. El rato que probó los quesos bien hechos, estos quesos no tienen por qué saber mal, ni por qué oler mal, ni por qué el rato de tragar y el regusto mal. Entonces, los quesos son de acuerdo a su fabricación. Es decir, ¿un queso no debe saber ni oler mal? No. Hay quesos que no por defecto, sino por tradición. Ejemplo, un sardo, como es un queso italiano, que se lo hace el famoso, porque siempre me dicen, oiga, ese queso es con gusanos, porque la gente tiene en la cabeza que un queso de estos puede tener gusanos. Entonces la idea es que este queso se hace en una sola parte en Italia, que es la isla de la de Cerdeña. Entonces el tema, este queso yo no lo he probado, pero a mí me parece que no me atrevería a probarlo. Pero en Europa sí, o sea, en Europa hay quesos demasiado fuertes. La gente le gusta, a los franceses al menos les gustan unos quesos sumamente fuertes, y los fabrican para hacer fuertes los quesos. Ahora, por ejemplo, el tema del moho. Hay unos quesos que tienen moho. ¿Eso es normal? Todos los quesos madurados generan moho. Entonces, antes de llevarlos a ¿cómo se llama? A la percha o a la mesa, tenemos que lavarlos. Entonces, todos los quesos generan moho. Todos. Hay otros quesos, por ejemplo, el Roquefort, el Roquefort y el Brie, el Camembert, son quesos que se les inocula en el fermento para que estos quesos generen un moho. A propósito, la penicilina está dentro del queso Roquefort. Entonces nosotros ponemos como fermento prebiótico tener este tipo de elementos para fabricar el queso. Ahora, por ejemplo, usted hablaba aquí de los quesos estirados. ¿Esa es una variedad o una especialidad o es de una sola región de Ecuador? Los quesos de pasta hilada que le decía, hilada, sí. es una tecnología que viene de Italia. Entonces el queso mozzarella, que es el más famoso de los hilados, se los hizo en el sur de Italia, y no era con leche de vaca, era con leche de búfala. Entonces, una vez que tiene la cuajada, se le somete a un proceso térmico con agua caliente y se empieza a hilar, y luego se hace ovillo. En México se lo hace como una gran bola, y es el queso Oaxaca. O se le trenza, o en Ecuador se lo hace se lo envuelve en hoja.
Entonces este es un tipo de queso, un tipo de fabricación de queso. ¿Se aplica sal o no? ¿Qué? Sal. Todos los quesos, y yo les digo, justamente acá tenemos una productora que hace quesos dulces, de guayaba, de piña. Para mí, no estoy diciendo que el queso está malo, para mí el queso debe ser de sal. ¿Sí? De sal. Y todos los quesos deben tener sal. De resto no. Claro, hay un Es queso. respetable, pero no. Sí, es respetable, yo respeto y toda la cuestión, pero no. O sea, por ejemplo, la cuajada de vaca, que es el queso tiernito, ese no debe tener sal porque es un postre para mí. No es un queso, es un postre para mí. La leche cuajada y enseguida servida. No, para mí no es un queso, es un postre. ¿Los quesos de leche de cabra y de oveja son válidos o no? Obviamente, los bovinos generan la leche, y la leche de cabra y la leche de oveja son muy saludables, tienen mucha proteína. Por ejemplo, la leche de cabra, podríamos decir que es la más similar a la leche del humano. Entonces, con estos de quesos, con esta leche hacemos muy buenos quesos. Don Luis, en su trayectoria por el mundo, ¿cuál ha sido el queso más raro que usted ha consumido? Yo estuve en el World Cheese Award y por equivocación, por ignorancia mía, dije que en Ecuador es el único queso amasado, que es lo mismo que acá, que el queso campesino, allá lo decimos amasado. Entonces yo lo llevé a hacer una exposición y se me acercó una señora, dice, acá en España también tenemos un queso amasado. Y es el primer queso que tiene denominación de origen. Y tiene más de 1000 años de la denominación de origen de este queso. Un queso casín. Un queso fuerte. O sea, demasiado fuerte para nuestro gusto. Que me demoré más o menos 1 hora el sabor en boca, luego de haberme tomado café, whisky, vino, se me fue el sabor en boca, y si comí 2 o 3 gramos de ese queso, no fueron más. Entonces es un queso sumamente fuerte, como les digo, allá en España la tecnología la hacen para hacerlos más fuertes. ¿Quesos artesanales o procesados con tecnologías modernas? Y yo siempre defenderé los quesos artesanales, a pesar que yo digo todo que lleve leche es bueno, porque está incluyendo el trabajo de miles de personas que hay en el mundo, en la ganadería, en la quesería del mundo. Pero los quesos artesanales que los tenemos acá o que los ofrecen la gente es de muy buena calidad. Los quesos industriales se viven a una estandarización, que todos deben ser iguales, y para que sean iguales tienen que seguir procesos, poner aditivos para que todos si hay leche baja, alta y todo, siempre le va a salir el mismo queso. Entonces alguna máquina le está suministrando algo para que sea siempre igual. 2 inquietudes finales. Un consejo para comprar un buen queso. Para comprar un buen queso, ¿qué le puedo decir? Depende de lo que vayan a hacer. Si van a hacer una sopa, si van a hacer algo suave, compren quesos frescos, ¿no? Como el queso campesino, como el queso costeño, que sirve para poner en sopa, para poner en empanadas. Pero si usted quiere darse un gustito y tener unos quesos madurados, compre para una tabla, para un fondue. Compre un queso madurado que va a ser lo que va a hacer la diferencia en su mesa. Yo sé que usted va a defender los quesos del Ecuador, pero ¿ha probado los quesos colombianos? ¿Son buenos? He probado quesos colombianos, he probado quesos de La Ratonera, he probado quesos Paipa, he probado los quesos de Nariño, ahora estoy probando quesos de acá. Sí, a todo el mundo nos hace falta conocer de quesos. Y yo hace 4 años empecé en el Salón del Queso, dándoles una charla como la que vi hace un momento a la gente. Y ahí empezó. Y ahora estamos aquí en Bogotá. Hemos evolucionado, hemos trabajado
arduamente con los productores, pero todavía tenemos muchas cosas que hacer porque no se convencen que el futuro de la quesería está en los quesos de maduración, más no en los quesos frescos, pese a que el mercado exige queso fresco, porque el 95% en Colombia consume queso fresco. Don Luis, muchísimas gracias, muy amable. Yo les agradezco a usted y un saludo a todos los queseros, ganaderos y gente que trabaja con la leche. Ustedes son, como dirían ustedes, son los berracos. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Continuamos en esta mañana aquí en Al Campo de Caracol Radio y ahora les vamos a presentar un rápido recuento de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. La tasa por utilización de agua en nuestro país es un valor que pagan al gobierno nacional los usuarios que aprovechan aguas superficiales o subterráneas, entre ellos empresas, industrias, agronegocios, acueductos y también las compañías del sector minero. Este cobro tiene como finalidad incentivar el ahorro y financiar proyectos orientados a la protección de este recurso hídrico. En este contexto y con el propósito de brindar mayor transparencia y claridad frente a los cobros que asumen los usuarios de esta tasa, así como incorporar criterios sociales y económicos en la aplicación de este instrumento tributario, el gobierno expidió el decreto 0700 del presente año. La norma modifica algunos de los criterios vigentes para alinearlos con estos propósitos y toda esta normatividad entrará en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año. De esta manera, para el cálculo de algunos cobros se tendrán en cuenta factores como, por ejemplo, las necesidades básicas insatisfechas de los municipios, su categoría y el SISBEN, cuando corresponda, reconociendo que los usuarios de los diferentes territorios no cuentan con las mismas condiciones sociales y económicas. Adicionalmente, se va a reconocer el uso colectivo y comunitario del agua, medida que beneficiará a las familias campesinas y a los productores agropecuarios. Lo que comenzó como el sueño de un abuelo que buscaba construir un futuro en las montañas santandereanas en 1940, hoy se ha convertido en una historia de éxito para la familia Daza y para la industria cafetera colombiana. Propietaria de la hacienda La Pradera, esta familia logró a lo largo de 3 generaciones transformar una tierra considerada poco productiva en una finca que actualmente exporta café a Estados Unidos, Francia y varios países del Asia. La transformación llegó en la década de 1990 gracias a iniciativas que fueron impulsadas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Cafeteros, así como el uso de materia orgánica para la recuperación de los suelos. A esto se sumaron pruebas piloto realizadas por el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, las cuales demostraron que la tierra respondía mejor al recuperar su materia orgánica, fortaleciendo los cultivos y mejorando su sostenibilidad. Con el paso de los años, la finca apostó por la producción de café orgánico y desde 2017 inició exportaciones con el apoyo de entidades como la Cámara de Comercio y Procolombia. Durante la pandemia, cerca del 80% de su producción llegó a mercados internacionales. La historia de La Pradera también resalta la importancia del reconocimiento técnico, la sanidad vegetal y el trabajo de las comunidades rurales. Actualmente la finca genera empleo para decenas de trabajadores y mantiene alianzas con otras fincas administradas por mujeres. Continuamos en esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio con los hechos, las historias más importantes del campo colombiano. La floricultura es una de las actividades productivas más importantes del sector agropecuario colombiano, especialmente en temporadas de alta demanda internacional como son San Valentín y el Día de la Madre. La mayor parte de las flores producidas en nuestro país se exporta y es reconocida a nivel mundial por su calidad, diversidad y variedad, además de su aporte a la economía nacional. Este sector genera oportunidades de empleo para miles de personas, especialmente mujeres, quienes participan en labores del cultivo, selección, clasificación y empaque de flores. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE y el Ministerio de Agricultura, Cundinamarca y Antioquia concentran gran parte de la producción nacional con un alto porcentaje de las áreas sembradas.
Sin embargo, en los últimos años la producción con fines de exportación se ha fortalecido en otros departamentos, como por ejemplo Risaralda, que ha logrado posicionar sus flores en los mercados de Estados Unidos, Canadá y Europa, y también en algunos países de Centroamérica. Entre los productos exportados se destacan, por ejemplo, crisantemos, claveles, follajes ornamentales, plantas vivas y flores tropicales. Y en los próximos minutos nuestra invitada es María Cristina Ulloa, quien nos va a presentar su emprendimiento que está desarrollando aquí en la ciudad de Bogotá. María Cristina, bienvenida al campo de Caracol Radio. ¿Y cuál es ese emprendimiento que hoy nos quiere presentar? Somos una pastelería artesanal donde toda la familia, prácticamente mujeres, estamos en el desarrollo de estos productos. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo logran ustedes encaminarse por una panadería, pastelería? Bueno, realmente esto es un legado que nos deja nuestro cuñado Javier, de ahí nuestro nombre Javier Chocolatier. Él prácticamente inicia este proyecto y nosotros lo heredamos y estamos innovando cada vez más productos. Nuestros clientes como tal de fortalecimiento son los cafés y restaurantes, pero también atendemos a clientes normales. ¿Qué clase de productos son los que usted elabora ahí en su emprendimiento? Bueno, nosotros estamos elaborando lo que es la parte de pastelería y repostería y estamos ahora con productos de panadería, digamos ya innovando con la panadería la parte que es el uso de prefermentos y masa madre. Sí, masa madre parece que es como la nueva tendencia por lo saludable que es, ¿no? Sí, señor, correcto. Es una tendencia que ya llevamos aquí en Colombia, volviendo a retomar aquellos, digamos, conocimientos de nuestros antepasados, lo cual nos va a permitir tener una mejor digestibilidad del producto que es la harina de trigo. Es muy bueno para la salud, a diferencia de la harina normal. Es digamos que tú usas la harina de trigo, pero al utilizar este tipo de prefermentos o la masa madre, lo que te va a brindar es una mejor digestibilidad del producto. Porque hoy por hoy pues hay personas que están más con los desarrollos que hace la industria, ¿sí? Son procesos demasiado rápidos, entonces no permiten que el producto sea más digestible para ti, mientras que cuando son los procesos más largos te ayuda a tu organismo. Ahora, ¿cuál ha sido la principal dificultad a la hora de emprender? ¿Qué es lo que más se les ha dificultado? Primero, el desconocimiento de uno cómo poder llevar a cabo la organización de una empresa. Segundo, poder llegar a un mercado. Uno no tiene todavía pues esa experiencia, ese conocimiento y eso es lo que quizás dificulta al pequeño emprendedor. ¿La parte económica también influye o no? Por supuesto, porque inicialmente pues tú haces tus productos mano a mano, pero más adelante vas a necesitar tener de pronto herramientas, ¿sí? Tipo digamos un poco de capital para poder crecer. No sé si de pronto a la hora de emprender también hay que tener en cuenta hacia qué mercado se dirige, cuál es la proyección que se tiene, ¿es así o no? Pues es decir, es lo que hoy por hoy ya hemos venido aprendiendo de la mano de la Cámara de Comercio, que nos ha dado mucho la mano en ese sentido, pero por supuesto hay que tratar de entender qué es lo que tú quieres ofrecer y para quién lo quieres ofrecer. Bueno, recordemos redes sociales donde los pueden ubicar para que la gente pueda probar y mirar los productos que usted elabora. Sí, señor, estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, nos encuentran como @Javier Chocolatier y pues estamos en el punto de venta ubicado en el sector de Corferias, en la carrera 36, número 25A 34. De verdad muy amable, gracias y éxitos. Gracias, don Luis, muy formal. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Y continuamos en esta mañana aquí en Al Campo de Caracol Radio. En los siguientes minutos vamos a hablar de una alerta que ha hecho la Federación Nacional de Ganaderos Fedegan en materia de pérdidas que ya están por el orden de los 13.000 millones de pesos como consecuencia de las afectaciones por las intensas lluvias en varias regiones de nuestro país, pero también ya las prolongadas sequías que se están reportando en la costa Caribe. Según el gremio, más de 3.100 bovinos han muerto, 266.000 animales han sido desplazados y más de 1 millón de hectáreas destinadas a la producción ganadera han resultado impactadas. A esta hora de la mañana estamos saludando al doctor Óscar Cubillos. Él es el director de investigaciones económicas de Fedegan.
Doctor Oscar, bienvenido al campo de Caracol Radio con los buenos días. Y el balance en el arranque del fenómeno del Niño no es bueno, ¿no? Luis Enrique, un saludo para usted, para su audiencia. Así es. Y es que pues Colombia tiene una multirregionalidad, ¿cierto? Llanos, tiene montañas y vuelve a tener una zona plana en la costa. Y típicamente los fenómenos climáticos, bien sea niño o niña, pues terminan afectando de manera muy diferente a las regiones. Incluso por ese sistema bimodal que tenemos climáticamente, en donde puede haber lluvias, en la otra hay sequía, pues se acentúa más con fenómenos de este tipo, con fenómenos climáticos como el niño y la niña. Fíjese que en lo que es la Orinoquía, en este momento, hay mayor susceptibilidad a las lluvias y a las fuertes lluvias, mientras que en la costa Caribe hay mayor tendencia al verano, mientras que en la región andina lo que se ha notado es una tendencia de tener lluvias un poquito por encima de lo normal, pero no ha habido una gran afectación por ahora y por fortuna. Desafortunadamente todos esos extremos pues han conducido lo que pasó en Arauca, Casanare hace ya casi un par de semanas con todo el tema de inundaciones y pues la sequía que ya se prolonga de manera preocupante en la costa Caribe, Luis Enrique. Doctor Oscar, ¿estos son efectos ya claros de la presencia del fenómeno del Niño? Pues yo creo que apenas empieza a entrar todo el tema de este fenómeno y es lo que dicen las agencias climáticas, no solamente el IDEAM, sino también la NOAA, que el mayor impacto podría presentarse entre septiembre y octubre. Lo que sí es claro es que hay unos desajustes climáticos que no son nuevos, que ya vienen de más de década y media atrás, haciéndose más visibles, pero seguramente con lo mismo que han apuntado las agencias, incluido el IDEAM, en donde estiman que efectivamente en la Orinoquía y parte de los llanos va a haber una situación más alejada de un verano, de pronto puede ser más proclive a que haya lluvias, y que en la costa y en la región andina puede haber mayor susceptibilidad o impacto a una sequía, efectivamente pues en los meses de septiembre y octubre podría tenerse mayor impacto. Pero estamos efectivamente derivado de todo ese inicio, pues del fenómeno del Niño, a que esto empiece a tener mayor, hacia que sea más agudo cada vez más. Pero pues no se puede desincorporar del tema del fenómeno del Niño o el fenómeno de la niña, que el tema climático viene desajustado desde ya hace varios años. Ahora, hablando de pérdidas con el balance que ustedes entregan, pues uno queda muy preocupado porque ya son 13.000 millones de pesos solamente en estos primeros compases del fenómeno del Niño, del verano, de las lluvias. El panorama entonces no pinta nada bien, doctor Oscar. Muy preocupante, Luis Enrique. Primero, bueno, el tema de Arauca y Casanare con esos desbordamientos de ríos, lluvias intensas. Realmente fueron muchísimas las hectáreas afectadas. Cuando se ve el panorama ya en vivo y en directo es realmente muy preocupante, muy desolador. Que uno no se imaginaría que en zonas que son pues alejadas de montaña pueda pasar de semejante manera y efectivamente ocurrió. Ahora, el tema, por ejemplo, en departamentos de la costa como Sucre o como Bolívar, ya ha sido en un horizonte un poco más amplio, porque el verano se viene extendiendo desde principios de abril, ¿sí? Entonces, claro, pues un desbordamiento, una inundación hace el estrago de manera inmediata, pero en el caso de una sequía va haciendo el estrago poco a poco. Fíjese que la mayor mortalidad se está registrando de animales, se está registrando en el departamento de Sucre, ¿sí? De los 3.100 animales registrados como muertos, un poco más de 1.600 están en el departamento de Sucre. ¿Por qué? Porque pues es un fenómeno que viene prolongándose e impactando de manera importante en la falta de pastos y la falta de alimento para los animales. Mientras que en Arauca y Casanare fue algo pues realmente que no se esperaba, esa cantidad de lluvia y esas inundaciones, e impactó de manera más contundente en poco tiempo. Aquí lo importante es poder tener planes ya con el nuevo gobierno de contingencia y mitigación, no solamente de corto plazo, sino de mediano y largo, porque en la región en la que se encuentra el país, que es una región fenómeno
en una región niño 3-4, el país es demasiado susceptible a los impactos, bien sea de niño o de niña, y estos cambios climáticos van a ser cada vez más agudos. Para el caso de la costa Caribe, ¿ya se está notando alguna reducción en la producción de leche? Hay reducción y los precios, los precios del litro de leche un poco muestran esa tendencia alcista, también como los hay un poco en el precio de los animales, de los bovinos que se comercializan. Sin embargo, los niveles de producción en Colombia, que son altos, más de 8.000 millones de litros de leche que se producen al año, pues permiten o diría uno, no debería haber especulación porque hay otras regiones que pueden abastecer de acuerdo a la cantidad de producción de leche. Sin embargo, fíjese, Luis Enrique, que en lo corrido del año, si uno mira el índice de precio al consumidor de carnes y de proteína animal, los que más han subido de precio al consumidor han sido carne de res y leche líquida. ¿Eso quiere decir que estos incrementos tanto en el precio de la carne como de la leche se van a mantener a lo largo de lo que resta de este 2026? En la medida en que el fenómeno sea más impactante, que como lo decíamos hace un rato, podría ser entre septiembre y octubre, y esperemos que no sea así, efectivamente pues va a haber una presión sobre la oferta, bien sea de leche o de animales en pie que proveen el mercado de la carne. Ahí podría haber todavía una mayor presión al alza que se ha tenido en lo corrido del año por diferentes razones, no solamente la climatológica, sino también por el tema de incremento en el consumo en la primera parte del año, el ajuste en el salario mínimo, el incremento en el costo, bueno, en fin. Pero con un fenómeno climático efectivamente podría haber un fenómeno climático crítico como se ha anunciado por las autoridades ambientales, pues podría ponerle presión al tema de precios y a la inflación en el tema no solamente de carne y leche, sino en general de alimentos. Ahora, los ganaderos, los agricultores, los productores de leche todavía pueden adoptar medidas para afrontar ese intenso verano y esas lluvias que de alguna manera se van a presentar en otras zonas del país, ¿o ya es demasiado tarde? No, siempre hay posibilidad de hacer algo. Fíjese Luis Enrique, países que tienen estaciones como Estados Unidos, como Europa, típicamente ellos tienen su verano entre junio y septiembre y no se ven cultivos dañados o pastos dañados. Aquí el tema es de la adecuada administración del recurso hídrico, que es en lo que nosotros hacemos típicamente el llamado a nuestros productores, a buena administración del recurso. Desafortunadamente en Colombia hacen falta todavía muchos distritos de riego para poder asumir con mayor contundencia y mitigar mejor todo el tema de las sequías, ¿sí? Pero recurso hídrico, Colombia tiene suficiencia, pero estamos desafortunadamente quejándonos que no hay agua cuando llega el verano porque no se hace la buena administración. Nosotros típicamente le decimos al ganadero, venga, haga su proveeduría de alimento, haga almacenamiento de pastos y de enolajes en la época de abundancia para cuando tenga problemas de sequía o en el verano, tenga una buena administración de sus ríos, de sus canales, de sus pozos profundos, tenga una buena administración, haga sistemas silvopastoriles, que los sistemas silvopastoriles son de muchísima ayuda, exageradamente muy buena ayuda en las épocas de sequía, bueno, una cantidad de medidas útiles, pero que deben también estar sujetas a las medidas de emergencia, pues que corresponden puramente a los gobiernos departamentales y al gobierno nacional, que es en los casos en donde hay tragedias como desbordamientos, inundaciones y este tipo. Pues nosotros seguimos haciendo nuestro llamado pues pedagógico, enseñando lo que corresponde a los productores, pero hay cosas realmente que se salen de las manos de lo que es el eslabón primario. Claro. Finalmente, doctor Oscar, es decir, el próximo gobierno, el que arranca el 7 de agosto, el del presidente electo Abelardo de la Espriella, debe comenzar de una a trabajar en un plan de mitigación, plan de ayuda y plan de choque para afrontar los efectos del fenómeno del Niño. Sin duda, y entiendo pues ya lo vienen planteando, lo vienen realizando para que apenas llegue el 7 de agosto puedan tener pues meter las manos en el horno, manos a la obra
entiendo que ya vienen con los diferentes gremios coordinando ese tipo de acciones ante las dificultades. Y habrá que ver también un poco pues esa buena administración de recursos, porque pues como llega el nuevo gobierno a administrar las dificultades que quedaron en el gobierno anterior, pues ahí también van a haber situaciones difíciles. Doctor Oscar Cubillos, director de Estudios Económicos de Fedegan, de verdad muy amable, gracias por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio presentándonos este panorama dramático en el arranque del fenómeno del niño con pérdidas de más de 13.000 millones de pesos. Doctor, muy amable, feliz día. Luis Enrique, muchas gracias de nuevo por la invitación y saludos a toda la audiencia. Muy amable. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Y entramos ya en la recta final de nuestro programa en esta mañana de sábado. Nuestra siguiente invitada, la doctora María del Mar Palau. Ella es la presidenta de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali. Nos va a contar cómo se están trabajando los diferentes programas, planes y proyectos en materia de apoyar los emprendimientos de los jóvenes, las mujeres, los campesinos que viven en la ruralidad en el Pacífico colombiano. Doctora, bienvenida al campo de Caracol Radio. Un gusto saludarla. Buenos días. Encantada, muy bien. Feliz de estar acá acompañando a todos los oyentes de Caracol Radio. ¿Hace cuánto llegó a la presidencia de la Cámara? Marzo del 2025. ¿Cómo ha sido ese recibimiento? Tengo entendido que es la primera mujer que llega a la presidencia en la Cámara. Así es, soy la primera mujer que llega después de 115 años a la Cámara de Comercio, pero como me gusta decirlo, más que ser la primera mujer, es la primera empresaria mujer llegar a la Cámara de Comercio de Cali, porque al igual que todos los 117.000 protagonistas del progreso registrados en la Cámara de Comercio de Cali, que yo represento con mucho orgullo, soy una más de esos 117.000. Bueno, hablemos de varios temas que usted sin lugar a dudas los maneja a la perfección, pero este programa está dirigido a los jóvenes campesinos, a los jóvenes que viven en la ruralidad, al tema de los emprendimientos que sin lugar a dudas están jugando un papel muy importante en la transformación del Valle, de Cali y de Colombia. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, lo más importante en este momento es que estamos diciéndole a nuestros jóvenes campesinos en la ruralidad que tienen una enorme oportunidad de seguir creciendo y transformando desde nuestro Pacífico colombiano. Quiero mandarles el mensaje que no sientan que están solos. Las cámaras de comercio, no solamente la que yo presido, sino todas las otras 11 cámaras de comercio que estamos en el suroccidente colombiano, que trabajamos en una red, como el caso de Putumayo, Cauca, Nariño y el Valle del Cauca, tenemos a disposición de estos jóvenes unas rutas de aprendizaje dentro de nuestro portafolio empresarial para que no solamente se atrevan a crear un nuevo modelo de negocio, sino a crecer y a fortalecer esa idea de negocio para que se convierta verdaderamente en una empresa. Queremos es primero que entiendan que nosotros somos un aliado y un cómplice para ese proceso, que pueden buscarnos porque tenemos unas plataformas tan interesantes como el programa Prospera. Yo creo que estoy segura que usted conoce, es un programa de hace una década. Hemos formado más de 70.000 personas ya en esta década. La mayoría son mujeres, más del 50% de nuestras intervenciones son mujeres, y son mujeres, muchas de ellas en las zonas rurales de nuestro territorio del Pacífico, que hoy están logrando llegar a mercados internacionales gracias a una intervención que nació desde una idea de negocio, que termina convirtiéndose en una empresa, un creador de autonomía que empieza a generar recursos, después encuentra un modelo suficiente de generación de ingresos para ya volverse una empresa registrada, y una vez está registrada empieza a conquistar otros mercados. Así que es posible. Lo primero que quiero es que le quede un mensaje a todos estos jóvenes, que nosotros tenemos muchas vías distintas y mecanismos para que ellos puedan volver de un sueño una realidad. El Valle del Cauca se conoce por su zona industrial, por la producción de azúcar, pero también hay otra zona que es muy agrícola, que no solo producen aguacate, producen tomate, frutas exóticas. ¿Cómo es ese trabajo con esos campesinos que no están en esa zona agroindustrial? Muy importante, hoy el Valle del Cauca está mucho más diversificado y se ha sofisticado en su oferta, no solamente su oferta agroindustrial y su oferta agrícola local, sino también una oferta agroindustrial y agrícola para la exportación. Lo acabas de decir, dentro de los productos de mayor exportación hoy del Valle del Cauca está el aguacate, y no solamente el aguacate, sino los aceites de aguacate. También estamos viendo la producción de frutales, pero no solamente la producción como fruta fresca, sino por ejemplo fruta congelada para exportación, o también el uso
de aceites de frutales con fines no únicamente alimenticios, sino también cosmético. Entonces estamos también invitando a que la otra, digamos, la parte grande, donde tenemos, por ejemplo, una producción interesante en una microrregión, que es una de las microrregiones más relevantes del norte del Valle del Cauca, que está diversificando mucho su producto agrícola hacia temas más del aguacate o de los frutales. Estamos trabajando mucho con ellos para que no lo dejen simplemente como la fruta, mandada la fruta como en su primera versión más tradicional y más rústica, sino que hacemos unas conexiones con las cadenas de valor de estas empresas grandes que hoy exportan productos cosméticos, como por ejemplo el caso de empresas como Recamier, que usted sabe que es una empresa de muchos años de tradición de productos cosméticos en el territorio. Estamos trabajando también con empresas del sector cosmético para que ese producto local tenga mayor posibilidad de sofisticación y transformación en los mercados internacionales a través de ese encadenamiento. Entonces, parte de lo que hacemos como Cámara de Comercio es conectar esas puntas de la cadena de valor para que efectivamente los productos que salgan del territorio tengan mayor valor agregado y por ende más capacidad de generación de ingresos para nuestros jóvenes y emprendedores en la ruralidad. Usted llegó a la Cámara con la idea de cambiar ese chip, una nueva mentalidad. ¿Se ha logrado? ¿Se está trabajando en eso? Me encanta el ejercicio que estamos haciendo hoy de la mano de los emprendedores, sobre todo aquellos que están entendiendo que la tecnología es un gran habilitador del crecimiento de sus negocios. Perderle miedo a la tecnología y abrazar la tecnología es esencial para estos emprendedores que están surgiendo. Hoy, por ejemplo, te puedo decir que el ecosistema emprendedor del Valle del Cauca está 100 posiciones más adelante de lo que nosotros estábamos hace una década. En el indicador de Startup Blink, hemos avanzado 100 posiciones en el ecosistema del Valle del Cauca. Adicionalmente, entre 2023 y 2026 hubo un crecimiento de más del 156% en creación de empresas nuevas, startups, y también muchas de ellas de base tecnológica. Entonces, lo que queremos invitar también a estos jóvenes en la ruralidad es que entiendan que la tecnología es una parte esencial para dinamizar el crecimiento de estos negocios. Quiero contarte de un caso de un emprendedor interesantísimo que tenemos hoy, productor de café artesanal en los farallones de Jamundí, que están a menos de 5 kilómetros de la ciudad de Cali, de los centros de distribución. Y hoy este emprendedor ya empezó a exportar a los mercados internacionales. ¿Cómo lo hicimos? Con eso, con un cambio de mentalidad, diciéndole, mire, usted no tiene un negocito con una finquita, una produccioncita, porque todo lo miramos siempre en diminutivo, sino usted tiene una idea de negocio que tiene muchísimo potencial, va a crecer, vamos a trascender simplemente el mercado local, hagamos un mejor empaque, contemos un poco la historia de las manos que cultivan este café en esta zona, por qué los farallones de Cali tienen esta diferenciación, por qué el nivel de madurez o de acidificación del suelo es un diferencial relevante para la calidad del café, y estamos contando esa historia, y de la mano y apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros, hoy emprendedores como ellos están llegando a los mercados internacionales. Pero también tenemos unos casos increíbles, lo debe conocer usted muy bien por mi colega Ana Fernanda Muñoz del Cauca, y es que tenemos en el Cauca ya emprendedores productores de café que están mandando sus productos a Japón con todas las certificaciones que eso requiere en mercados tan sofisticados como el mercado japonés. Entonces, sí hay unas oportunidades enormes. Lo que quiero es que nosotros creamos en nuestro propio talento. A veces la sensación que me queda a mí es que nosotros en el suroccidente, y lo digo no solamente por el Valle, sino también por el Cauca, y también lo he visto en algunos casos en Nariño, en Putumayo, incluso en Chocó, es que no creemos que nosotros tenemos un enorme talento que nos acompaña para llegar con nuestras ideas a cualquier mercado que nos propongamos. A veces simplemente pensamos que es una idea de supervivencia y que nos tenemos que quedar en nuestro propio metro cuadrado donde nacimos y vendiéndole a los pocos vecinos o a aquellos que están en la parcela o en el barrio, pero tenemos que trascender a eso, y si nosotros creemos más en nuestra propia capacidad y en nuestro propio poder del talento que tenemos, seguro vamos a ser la primera región del país. Presidenta, ¿qué decirle a los emprendedores que han hecho un proyecto, en la primera oportunidad fracasaron, que eso es casi que una tradición, segunda, vuelven y fracasan, tercera, salen adelante o pueden volver a fracasar, pero solamente en una cuarta oportunidad es cuando salen adelante? ¿Esa cadena de 3 o 4 caídas se puede superar y a sacar un proyecto adelante en el primer intento o no? Sin duda, de lo que más aprendemos es de las caídas, como todo en la vida, de los fracasos, que yo no diría que son fracasos, son verdaderos aprendizajes, es donde buscamos un mayor potencial.
En la Cámara de Comercio de Cali tenemos muchos ejemplos de personas que empiezan por un negocio con una idea, luego iteran hacia una siguiente idea, tienen que cerrar esa compañía, luego en un par de años vuelven, crean otra idea de negocio, tienen que volver a cerrar la compañía, pero no desisten de que el esfuerzo productivo es el mejor camino de progreso. Lo que estamos haciendo con la Cámara es que no desistan de eso, de una mentalidad productiva expansiva que los va a llevar realmente a tener un éxito. ¿Qué pensamos? Que muchas veces estos negocios que fracasan muy rápido pasan por un desconocimiento también de las variables más importantes de los modelos financieros. Hacen precios incorrectos para el mercado, no costean bien, no entienden cuáles son sus verdaderos márgenes, confunden algunos costos operativos, mezclan los ingresos de la familia con los ingresos de las empresas. Cuando esas cosas suceden, tradicionalmente las empresas tienden a entrar en insolvencia o a desaparecer. La recomendación que hacemos muchas veces, y sobre todo aquellos que han pasado por los programas como Prospera o incluso programas más sofisticados como Valle Impacta en la Cámara de Comercio de Cali, es que le enseñamos al empresario a entender cuáles son los básicos de las unidades económicas de su negocio para que trate de ser más asertivo a la hora que va a llevar un producto hacia el cliente. Porque a veces tenemos un producto muy bueno, pero al no saberlo costear, entonces creemos que vendemos mucho, pero como no ganamos mucho, sino que vendemos mucho, pero no ganamos, terminamos ahorcados porque se nos acaba la caja. Ese concepto de vender mucho a vender rentable, tenemos que empezar a usarlo mucho más, y nos damos cuenta que particularmente en la ruralidad, cuando hay tanta cadena de intermediación en el tema de los precios, muchos de los pequeños empresarios en la ruralidad les cuesta un poquito de dificultad esa diferenciación entre que un buen negocio es vender más o ser más rentable. Ahí tenemos un desafío, lo estamos trabajando con muchos institutos de formación en la ruralidad con los que tenemos alianzas, con las universidades también, incluso con el mismo SENA. Estamos preparando a muchas personas que quieren empezar su proceso de su nuevo negocio para explicarle como esos mínimos básicos de finanzas para que ellos también puedan proyectar mejor esos negocios. Creo que si vamos cerrando esas brechas, quizá las personas que han fallado en las primeras veces tengan una probabilidad más alta de acertar en las próximas oportunidades. Pero siempre lo diré, resistir, desistir no es una opción. Siempre resistir y no desistir. Presidenta, muy amable de verdad por haber estado estos minutos aquí en el campo de Caracol Radio, muy gentil como siempre. No, a ustedes muchas gracias por invitarme. Es muy especial este espacio y ojalá se repita. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar mañana a las 5:05 para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Toda la información la encuentran en nuestra página www.caracol.com.co programas al campo o las entrevistas en Spotify y en el buscador al campo, y ahí van a encontrar todas las entrevistas, los diálogos que se han transmitido en nuestro programa. Vamos a hacer deporte porque el deporte es salud. Feliz inicio de sábado y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.